Si te gustan las historias de brujería basadas en hechos reales, entonces esta te va a fascinar, donde los pactos prohibidos y los secretos de pueblo salen a la luz. Si quieres saber más, quédate conmigo hasta el final, y además que te tengo una sorpresita. Así que, sin más preámbulo, iniciemos el relato de brujería. Nunca pensé que un sacerdote pudiera poner al pueblo de cabeza, mucho menos uno tan joven, tan impecable, tan atractivo, tan peligroso. Porque sí, ese hombre era peligroso. Pero en ese tiempo nadie lo veía así. Cuando lo enviaron desde la capital, yo misma fui de las primeras en llegar a la iglesia. No por devoción, claro está, sino por pura curiosidad. Él tenía 25 años, la piel limpia, facciones finas, como las de un actor de cine, y unos ojos que parecían decirte: acércate, que quiero que me confieses tus secretos más oscuros. Esa mirada derretía a cualquiera. El pueblo entero olía a chisme fresco desde la primera misa. Yo me senté a la mitad, fingiendo rezar, pero en realidad lo miraba a él. Tenía un modo de mover las manos cuando estaba oficiando la misa, que no parecía de un hombre consagrado. Había mucha suavidad, demasiada intención. Algo que hacía que las mujeres respiraran un poco más profundo, como si el aire tuviera perfume. Y aunque nadie lo decía, todas lo pensábamos. Ese hombre no tenía cara de sacerdote, tenía cara de tentación. En el coro habían varias amigas mías. Ellas lo vieron antes que muchas de nosotras, y justamente dos de ellas, quienes eran las más atrevidas y de cascos ligeros, fueron las que se le aventaron. Así, de manera literal, se le aventaron al nuevo sacerdote del pueblo. Al inicio midieron sus acciones, pero cuando vieron que él daba pie, pues aprovecharon. Una de ellas, a quien conocía porque nuestras familias eran cercanas, me confesó después que desde la primera semana él ya le sonreía diferente, no como pastor espiritual, sino como hombre. Y claro, eso prendió más rápido que el incienso del altar. Mujeres que jamás habían pisado la iglesia empezaron a ir todas las tardes, vestidas como si fueran a una reunión elegante. Las señoras se retocaban el cabello antes de entrar y hasta las mujeres casadas llegaban solas, arregladas por si acaso. En el pueblo nadie lo juzgaba. Al contrario, todas, y aclaro, todas decían que era carismático, humano, y hasta las mujeres más tacañas empezaron a dar aportaciones monetarias para las mejoras de la parroquia. Yo veía otra cosa, notaba la forma en que él observaba a la gente, como si los mirara uno a uno evaluando quién sería el siguiente en caer bajo su encanto. Y créeme, más de una cayó. Tiempo después me enteré que dos chicas y una mujer casada, que daba donaciones bastante jugosas, empezaron a tener cierta relación íntima con el sacerdote, pero en ese momento nadie sospechaba. Pasaron los meses y justo cuando cumplió un año, algo extraño sucedió. Una semana, él de la nada desapareció. No dio misa, no abrió la iglesia, no salió a correr como hacía todas las madrugadas. El pueblo entero estuvo inquieto, murmurando. Las monjas del convento decían que estaba reflexionando, pero ninguna lo había visto. Y tú ya sabes cómo es un pueblo chico. Si huele a misterio, todos meten la nariz. Cuando volvió yo fui una de las primeras en notarlo. Entró a la iglesia para dar misa dominical, pero parecía otra persona. Emanaba un aire extraño, como de agotamiento profundo, no solo físico, sino también del alma. Al levantar la hostia le escurrieron un par de lágrimas, y aunque intentó disimular, toda la iglesia lo vio. Hasta las señoras más devotas levantaron las cejas. Ese mismo día al salir, una de las chicas del coro me alcanzó a la salida. Tenía los labios tensos y los ojos brillosos de nervios. Me dijo que quería contarme algo, pero que jurara que no se lo iba a decir a nadie. Me lo suplicó. Yo le dije que sí, que confiara en mí.
No era la primera vez que alguien buscaba mi silencio en historias oscuras. Fue entonces cuando me soltó la bomba. Él, el sacerdote joven de mirada dulce y caritativo, les había confesado a las mujeres con las que tenía intimidad que contrajo una enfermedad de transmisión sexual, que se lo dijo llorando, temblando, que no sabía cómo enfrentar el escándalo, y que por eso se había encerrado una semana completa en su cuarto, rogándole a Dios o a quien fuera que le devolviera la salud. Yo le pregunté a mi amiga que cómo sabía aquello. Ella me dijo que porque ella era una de esas mujeres con quienes el sacerdote había tenido intimidad y que tenía miedo de haberse enfermado también. Yo le aconsejé que se lo contara a su madre y que fuera al médico, pero ella me dijo que no, que tenía miedo de que sus papás se molestaran con ella y la sacaran de su casa, y que además no quería decirles que se había metido con el sacerdote porque su madre se lo advirtió. Le dijo que no debía meterse con hombres consagrados. Los días siguientes ella caminaba con la cabeza baja, como si temiera que cualquier mirada del pueblo pudiera descubrir la verdad. Y mientras tanto, el sacerdote se consumía a una velocidad que no parecía natural. Adelgazaba cada semana, los huesos de su rostro sobresalían, las manos le temblaban al elevar la ósea, y su voz perdía fuerza, como si cada palabra le quitara un poco más de vida. La enfermedad avanzaba sin misericordia. El pueblo comenzó a murmurar, y aunque al principio todos atribuían su deterioro a algún mal físico, pronto empezaron a surgir teorías más oscuras. Algunos aseguraban que había buscado remedios secretos, otros que estaba pagando algún pecado oculto. Lo cierto es que el rumor que adquirió más fuerza fue el más peligroso de todos, que en su desesperación había ido a ver al brujo negro del pueblo. Decían que fue a buscar hierbas, otros que pidió baños espirituales, y unos cuantos afirmaban que solicitó un remedio para purgar sus pecados. Sin embargo, lo que repetían las malas lenguas, y lo hacían con un tono que lava la sangre, era que lo que realmente pidió fue un pacto con el mismísimo demonio. Yo pensé que eso era exageración de gente aburrida, que no tenía nada que hacer en su casa, hasta que una noche comprobé que no era exageración, era 100% verdad. Esa noche, el brujo que tanto mencionaban llegó a mi casa. Venía a tomar con mi padre, como lo hacía de vez en cuando desde hacía años, ya que ellos habían estudiado la primaria y la secundaria juntos. Ese hombre había sido amigo de la familia desde siempre, y aunque yo lo respetaba, jamás pude sentirme del todo cómoda a su lado. Me daba algo de temor que se enojara conmigo y que me hiciera algo por puro gusto. La gente hablaba y yo, como niña, escuchaba muchas cosas y eso me daba miedo. Y lo curioso del asunto era que tú pudieras pensar que se sentía una mala vibra alrededor de él o que pudieras sentir frío o algo similar. Pero no, era todo lo contrario. No sabía del por qué se sentía tanta paz a su alrededor, como si nada lo pudiera tocar, como si algo lo cuidara y cuidara lo que estuviera a su alrededor. Así que déjame decirte que eso era realmente desconcertante. Mi padre, hombre tradicional, siempre lo recibía con gusto. Sacaba la botella guardada para visitas especiales y ambos se sentaban en el frente de la casa para beber, mientras mi madre y yo hacíamos como que no escuchábamos nada. Porque eso sí, cuando los hombres hablaban de cosas macabras, una sabía que lo mejor era mantenerse lejos. Pero esa noche, entre risas y tragos, el ambiente cambió. A veces pasa que el alcohol baja las defensas y los secretos escapan sin permiso, y el brujo, con la lengua suelta, empezó a hablar de más. No dijo nombres al principio y no mencionó tantos detalles, solo habló de alguien joven, desesperado, enfermo y dispuesto a pagar lo que sea para conseguir lo que deseaba. Y aunque no mencionó directamente al sacerdote, yo lo entendí sin necesidad de una confirmación. Él estaba hablando del cura Mauricio. Mi padre, entre copa y copa, parecía no notar la gravedad del asunto, pero yo
Desde la mesa donde fingía hacer mi tarea, escuché cada palabra con una claridad que me perforó el pecho. El brujo contaba cómo aquel hombre había llegado a su casa al filo de la madrugada, temblando más de miedo que de enfermedad, suplicando algo imposible: salud inmediata, fortuna abundante, una larga vida y placentera. Eso fue lo que más me impactó. No buscaba perdón, ni fe, ni siquiera paz, esa paz que tantos imploran en sus noches de desesperación. Lo que él deseaba era una vida placentera, una vida de mujeres, con dinero fácil, con poder silencioso, con esos privilegios que un sacerdote jamás debería anhelar. Era casi grotesco escucharlo en la boca del brujo, como si relatara el capricho de un niño malcriado y no la caída espiritual de un hombre consagrado. El brujo lo explicó con una serenidad que me inquietó profundamente. Decía que cuando alguien pedía demasiado, no se le podía cobrar con simples ofrendas o dinero, que peticiones así se pagaban con lo único que el visitante verdaderamente tenía para ofrecer: su alma, y que una vez entregada no había vuelta atrás, no había arrepentimiento, no había redención posible. Un alma entregada queda sellada para siempre, como objeto de propiedad de quien la reclama. Ahí lo entendí todo. El sacerdote no había ido en busca de remedios ni hierbas medicinales, había ido a pedir una curación total y una vida de abundancia, una vida llena de aquello que en secreto venía disfrutando desde que llegó, o incluso desde antes. Tenía la atención, el deseo ajeno, el poder silencioso que ejercía sobre las mujeres del pueblo, y ahora quería más. Fue entonces cuando mi padre, ya con varias copas encima, comenzó a hacerle preguntas. Yo lo conocía bien. Cuando algo lo intrigaba, no se detenía hasta arrancar una respuesta. Y el brujo, confiado por el alcohol y por esa extraña confianza que sentía con mi padre, respondió con una franqueza que me heló la sangre. Contó que el sacerdote ya estaba en proceso, que había aceptado las condiciones sin titubear, como si estuviera firmando un contrato de compra, pero que antes de iniciar cualquier ritual grande, él debía reunir una cantidad fuerte de dinero, un pago previo, una especie de señal para asegurar que su arrepentimiento no lo frenaría a mitad del camino. Esa parte me revolvió el estómago. Pensar que un sacerdote, un hombre que vivía del diezmo y de la fe de la gente, estaba reuniendo dinero para pagar un pacto, no con Dios, sino con su adversario. El brujo relató que el muchacho no tardaría mucho, que según sus cálculos en 15 días estaría listo, ya tendría el dinero e iniciaría el proceso para el pacto con el patrón. Esa palabra, el patrón, resonaba en mi mente. Así le decía a él y muchas personas al ser de la oscuridad, a lo que vivía en su altar oculto, al poder que lo sostenía. Su patrón, el que respondía cuando los hombres desesperados llegaban buscando salidas rápidas. Y mientras el brujo hablaba, yo recordaba la imagen del sacerdote en misa, pálido, tembloroso, con los ojos hundidos y la respiración pesada. Ahora entendía que su deterioro no era solamente por enfermedad, era una mezcla venenosa de culpa, de miedo y ansiedad por lo que estaba a punto de hacer, porque sabía muy bien que su tiempo con su alma brillante estaba contado. En resumen, el nuevo sacerdote del pueblo entregaría su alma a cambio de salud, poder y placer. Esa noche, al terminar de escuchar cada palabra que el brujo soltó, sin darse cuenta que yo estaba escuchando, entendí que lo que venía para el pueblo no iba a ser un simple escándalo, sino una tragedia espiritual. Porque cuando alguien entrega su alma de manera voluntaria, la oscuridad no se queda solo con él, sino que empieza a buscar un espacio alrededor. Y en un pueblo tan pequeño, eso significaba que la sombra, de una manera, iba a alcanzarnos a todos. Pasaron los 15 días que el brujo había mencionado entre copas con mi padre, 15 días exactos, como si alguien los hubiera marcado con un cuchillo sobre el calendario. Y justo al cumplirse el plazo, el padre Mauricio pidió una licencia de 2 semanas,
Nadie sabía del por qué exactamente, excepto mi padre y yo. Y ese secreto me ardía por dentro. Durante ese tiempo llegó otro sacerdote a cubrirlo, un hombre mayor, rígido, con esa mirada severa que parece leer los pecados, aún antes de ser cometidos. Sus misas eran sobrias, casi austeras, y las bancas, que con el padre Mauricio rebosaban de fieles devotas, ahora parecían sobradas, vacías y frías. No tardé en escuchar a las muchachas del coro cuchichear que extrañaban al joven sacerdote, que ningún hombre de Dios tenía derecho a ser tan atractivo, y que ellas, si él se los pedía, lo compartían. Cuando por fin las 2 semanas pasaron, el padre Mauricio llegó a oficiar la misa, y ahí fue cuando lo noté. No era que estuviera mejor, era que parecía otra persona. Estaba más firme, más animado, más luminoso. Las mejillas ya no estaban hundidas, la piel se veía más tersa, y sus ojos igual de vivos que antes. Hasta su voz, al dar la bendición, sonaba más profunda. Y sin embargo, aquello no calmó los rumores, los avivó. Se empezó a saber que el padre Mauricio visitaba al brujo constantemente. Ya no lo hacía de manera discreta, sino que iba a plena luz del día, como si ya no le preocupara quién lo viera. El sacristán contó que había observado al sacerdote tomar unos tés extraños cada ciertas horas, unos brebajes oscuros que dejaban un olor metálico. Era evidente, algo estaba funcionando. Como por arte de magia o por algo mucho peor, el sacerdote comenzó a recomponerse. Su cuerpo volvió a ser el mismo, sus ojos recuperaron el brillo, incluso empezó a correr a las madrugadas, como hacía cuando recién llegó al pueblo. Parecía ser un renacimiento, pero de esos que no vienen de Dios. Y entonces, como si un péndulo invisible hubiera comenzado a cobrar equilibrios, las desgracias se repartieron entre quienes habían compartido intimidad con él. Casi 2 meses después vi a mi amiga, aquella que me confesó entre lágrimas que había sido una de sus amantes. La noté distinta desde lejos, el cabello más débil, la ropa más floja, la mirada triste. Me contó que lamentablemente estaba enferma y que se iría a la capital con unos parientes para que intentaran medicarla y alargarle los años. Me dijo que quería despedirse de mí, y en ese momento, cuando la abracé, sentí en esa fragilidad que era mi despedida, que jamás la volvería a ver. Luego me enteré de que la mujer casada, aquella que daba bastantes donaciones a la parroquia, también había enfermado, y por ende, su esposo también enfermó. Tuvieron recursos para mudarse a la capital, vendieron todo y desaparecieron del mapa del pueblo, llevándose sus secretos, sus temores y su deterioro. Mientras tanto, el sacerdote continuó oficiando misas en el pueblo durante varios años más. Seguía siendo joven, sorprendentemente joven, y nunca volvió a verse enfermo. A mí me daba terror ir a comulgar con él. Pensaba que era un acto cínico lo que hacía, proclamar el nombre de Dios cuando ni alma tenía. Mi madre, quien también se enteró, tampoco quería comulgar. Decía que él era más pecador que ella y que solo íbamos a escuchar la palabra de Dios, aunque sea un indigno quien la predicara. 5 años después de su llegada lo transfirieron a una iglesia más grande, más conocida, con mayor peso, y se fue como si nada, como si en ese pueblo no hubiera quedado un reguero de mujeres enfermas, vidas deshechas y sospechas que nadie se atrevía a mencionar. Hoy han pasado 20 años y el padre Mauricio sigue vivo, y no solo vivo, está vivo y es poderoso, con un puesto alto dentro de la iglesia. No diré cuál exactamente, pero uno que da comodidades, influencia, acceso a lo que siempre quiso. Justo lo que él pidió aquella noche, cuando fue a ver al brujo para pactar con su patrón. Pero lo inquietante no es eso. Lo inquietante es que no envejece. Quienes lo han visto dicen que está casi igual que cuando llegó al pueblo, a los 25 años, que su piel sigue tersa, que su porte sigue firme, que no parece arrastrar el peso de las décadas
y que ha tenido 2 hijos con 2 mujeres distintas, hijos que irónicamente nadie se atreve a señalar. A veces me pregunto cuánto le habrá costado al padre Mauricio un pacto de ese tamaño. Y no hablo de dinero, sino lo que realmente vale. Años de vida, almas alrededor, silencios que pesan más que cualquier sermón. A veces pienso, ¿qué le falta por pagar? ¿Qué cláusula oculta de ese contrato sigue respirando detrás de él, esperando el momento exacto para cobrar lo suyo? Antes que te vayas, no quiero que te vayas todavía, quiero contarte un chismecito brujeril, porque ya me dijiste que te encanta el chismecito brujeril. Así que en vez de contártelo así en relato, te voy a contar lo que me pasó a mí hace unas 3 o 4 semanas. Aprendí cosas que yo no sabía, así que a lo mejor tú ya lo sabes y me puedes, dar más explicación. Bueno, llevé a mi niña a que le den terapia en sus rodillas porque tenía un problema en una de las rodillas y le tenían que dar terapia. Y nos sentamos a esperar que fuera su turno. Salió una señora de unos 77 años y se sentó en unas sillas que estaban a un lado de nosotros. Y como ya te he dicho, a veces me ve las personas y se ponen a platicar conmigo, y a mí como no me gusta platicar, nos ponemos a chismear. Me contó la señora que ella tiene 77 años más o menos y que su mamá tuvo 17 hijos. Ella vivía en una ranchería en un estado de México y que era muy conocida y que le iban a buscar incluso no solamente de la ranchería o del pueblo, sino de las ciudades cercanas, incluso ni tan cercanas. Me llevó a decir que la llevaron a varios kilómetros de donde vivía porque era muy buena, era muy efectiva. Y me dijo que su mamá era curandera y partera y que de sus 17 hermanos, o sea, incluyéndola a ella, nada más uno tuvo el don de curar, su hermano. Creo que ahorita debe tener como 80 años o algo así. Y que la mamá les decía, bueno, si ya no tienen el don, les enseño a curar con hierbas, porque su mamá era herbolaria también. Y de los 17 ninguno quiso aprender, nada más el que sabe curar, pues con las manos y algunas cosas que hará, ¿no? Pero me dijo que cuando era chica, ella vio mucho de lo que hacía su mamá. Me dice que llegaban muchas personas a verla a su casa y que iba y que traía niños al mundo y que incluso ella vio que llegó a parir así en su casa y el bebé nació y él ya seguía con su ritmo normal. Y le tocó ver muchas cosas y te voy a platicar 2 o 3 de las que me acuerdo. La primera es que muchos bebés, porque ella tenía mucho bebé recién nacido y niños chiquitos, se los llevaban mucho. Me contó que había niños que nosotros en México tenemos aquí una cosa que se llama mollera. No sé cómo le dices en España o cómo le dices en Argentina o en Brasil o de donde me escuches. No sé cómo le dicen, pero la cosita que está aquí, que luego empieza a palpitar. Que muchas veces estaba sumidita. Entonces lo que hacía la señora era meter los dedos en el paladar y agarrar así el pelito del bebé un poquito y le soplaba aquí y le jalaba acá y le sacaba la mollera. Tal vez tenga, y yo dándole el micrófono, tal vez tenga una explicación lógica. La segunda es que luego los bebés cuando nacían, me parece, no sé si parto natural o cesárea, el caso es que nacían, pero su cráneo tampoco se juntaba y decían que se le veía la división de los huesos así y que su mamá agarraba un aceite de algo, un aceite, no sé si de un árbol o de un animal y que se lo embarraba así y luego le amarraba una tela roja y la amarraba y decía que la amarraba así fuerte, que la apretaba. Y dices, hasta cierto punto podría ser que pues jales y te apriete la cabeza. También me dijo que muchas veces los niños lloran mucho. Lloran y uno no sabe qué tiene, si tiene hambre, si tiene frío o lo que sea, ¿no?
se le atiende al bebé o a los niños, podrían ser de 3, 4 años, pero que los niños están llorando y no quieren comer. Entonces, que ya la última opción es llevarla con la señora, no con la mamá de la señora. Y que lo que hacía, le tocaba la garganta y que le decía que tenía mal, que le había caído brujería, que a alguien de la familia le hicieron brujería y que el niño la agarró, pero por alguna razón la tenía en el cuello. Entonces decía que la mamá metía los dedos con un trapo y que jalaba una maraña de pelos o se me figuró como que era una envoltoria así como de tipo plastilina, no sé, así se me figuró, como una bola de algo que era lo que no dejaba respirar, como si una baba oscura estuviera endurecido, que la tenían en la garganta y que la sacaban y con eso los niños volvían a tener su vida normal. Pero también me dijo que muchas veces, y que le tocó ver a muchas mujeres, tanto adineradas como del pueblo, ir a pedir amarres a su mamá. Entonces que le llevaban la foto del muchacho y que le llevaban la ropa o mechones de cabello y que la mamá le decía, no te preocupes, lo vas a tener a tus pies. Y que ella vio que se hacía realidad. Estaban de pareja, incluso muchos se llegaron a casar. Decía que su mamá hacía sus amarres y eran bien efectivos. Que también le tocó ver exorcismos, que en su casa le llevaron a personas que estaban poseídas y su mamá también la curó. Y dices, wow, yo me imaginé que la señora pues había fallecido desde hace mucho. Y me dijo la señora con la que estaba platicando que su mamá había fallecido hace como 8 o 9 meses, que falleció como de 96 o 98 años, que falleció por edad, que no estaba enferma, que de hecho estaba en su rancho y que se la trajeron aquí, a donde yo vivo, y que estuvo con ellos porque la señora que estaba platicando vive con uno de sus hijos y que se la trajo y que en que se la trajo estuvo normal y que de la noche a la mañana así amaneció, falleció. 98 años aproximadamente. Entonces, platicando estaba la asistente, pues la que acomoda las citas y todo, y ella nos contó que ahorita que estaba diciendo la señora, dijo que a su hija le pasó que cuando tenía 3 años la niña no quería comer, no quería ni caminar, entonces ya estaban bien preocupadas, la llevaron al doctor. El doctor le dijo, no, pues medicamentos, no, para el hambre, para abrir el apetito, pero que la niña no se curaba y que decidieron ir al pueblo donde era originaria su mamá y que ahí una señora le agarró aquí la gargantita y que le dijo que tenía brujería la niña, tenía 3 años su hija, tenía brujería la niña y me dijo, vi cómo le metió los dedos y que le jaló una maraña de cosas y que la aventó así en el piso. Y me dijo, Dilian, yo lo vi, a mí nadie me lo contó, y que la señora que la curó le dijo, ya, tu hija no tiene nada, porque para eso su hija no solo no comía y no quería dormir y quería estar siempre sentada, sino que cuando caminaba se caía. De hecho, que se cayó y 2 veces cayó de espaldas y se golpeó la nuca. Entonces, a raíz que la señora le metió los dedos y le jaló la maraña que tenía en la boca, la niña se curó. Se curó completamente. Bueno, pues ya te conté el chismecito brujeril. Si quieres que te cuente más chismecitos brujeriles, cuéntame en los comentarios. Y también estoy ya organizando el video donde te voy a contar las cosas que me pasaron desde que estoy narrando historias de brujería y terror. Empecé a hacer una lista, lo bueno que ya había apuntado antes para que no se me olvidara porque era algo que yo quería hacer, pero como antes no me animaba a mostrar la cara, lo había postergado. Entonces ahorita abrí mis pendientes y ahí estaban. Tengo como 13 experiencias y sigo pensando y siguen saliendo. Así que vamos a ver si puedo contarte las 13 de un jalón en un video o te cuento una parte en un video y la otra parte en otro video. Te mando un fuerte abrazo. Ya sé que me escuches desde Spotify, desde YouTube. Gracias por escucharme, por escribirme y si quieres compartir tus experiencias y también que me digas, Dilian, me pasó esto, pero cuéntalo en chismecito, dímelo y así lo hacemos. Nos vemos y
Nos vemos en el próximo episodio porque te recuerdo que aquí la brujería existe y yo te lo cuento.